pagas de gasolina a la semana? Te lo pregunto porque una de las promesas más fuertes de los gobiernos de la 4T, es decir, el de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, pues fue no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas. Pero bueno, cumplir esta promesa es realmente un reto porque pues no depende de los designios de un gobierno. De hecho, el precio de la gasolina se define por la suma de varios factores, por ejemplo, pues el costo del petróleo crudo, que eso está determinado por la demanda y oferta a nivel global, los costos de refinación y distribución, el tipo de cambio y de manera muy importante los impuestos como el IEPS y el IVA. Con todos estos factores encima, Ramsés Pech, analista y asesor de temas de energía, advirtió este fin de semana a través de pues, su cuenta de X, que diversos cálculos señalan que durante noviembre México tuvo la gasolina más cara al compararlos con los otros países que están en el top 10 de la mayor demanda de gasolina. Esta tarde nos acompaña el especialista para abordar el tema y saludo con mucho a Ramsés por estar aquí en Daily Energy. Ramsés, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias por la confianza y esperamos ayudar a la gente para que podamos explicarles sobre los costos de la gasolina y que dentro de los países de más consumo, México es el que tiene la gasolina más cara. Perfecto. ¿Por qué justamente no nos cuentas un poco cómo es que hiciste este cálculo y por qué este cálculo deriva en esto que tú aseguras, que entre los 10 países que más consumen gasolina, México es el que la tiene, que tiene el costo de la gasolina más caro? Sí, hicimos de acuerdo a la información de la página que se llama Trading Economics, en donde cada mes saca y pone los precios de la gasolina, incluyendo los impuestos y todo que se tiene al consumidor, y haciendo los cálculos de los países de mayor consumo, donde Estados Unidos consume más de 1.422 millones de litros en forma diaria, de ahí sigue China con 524 millones, y México está en el octavo lugar entre 120 y 121 millones de litros diarios de gasolina. Entonces, cuando hacemos los cálculos de acuerdo al tipo de cambio que se observó en el mes de noviembre y los precios que en la página de Trading Económico salen, determinamos y observamos que la gasolina más cara de estos 10 países de mayor consumo es México con 23.24 pesos por litro. En China y en Estados Unidos está en 14.82, quiere decir que los países de mayor consumo mantienen un precio por debajo de lo que tiene México. Y el precio promedio que observamos de estos 10 países debería estar más o menos en 17 pesos el litro. Quiere decir que México está casi 6 pesos por arriba del promedio de estos 10 países de mayor consumo. Oye, Ramsés, ¿cuáles son los factores específicos que están haciendo que el costo de la gasolina en México sea muchísimo mayor al de pues otros países, a este top 10 que tú llamas y en el que México está integrado de los que más gasolinas consumen? Si podemos observar, por ejemplo, en el diario oficial del día del día 28 de noviembre, se sacan y salen los estímulos que se dan al consumidor. Ya llevamos casi más de 9 meses que en México, que la Secretaría de Hacienda Crédito Público cada viernes no da estímulos, y lo que tú pagas por cada litro de gasolina de impuestos, que se llama IEPS, es de 6.45 pesos, lo que tú estás pagando por cada litro. A esto súmale el IVA, y más o menos estás pagando por cada 24 entre 10 y 10.50 pesos de puro impuesto, entre el IVA y el IEPS y todos los impuestos adicionales que se tienen. Entonces quiere decir que entre el 40 y el 45% del precio dependen de los impuestos, y solo un 50 al 52% corresponde al mercado, en donde están el costo de la refinación, el costo del petróleo crudo y sobre todo su transporte y logística. Y hay que dejar un dato muy importante. ¿Por qué los precios de la gasolina, por ejemplo, en Japón han bajado, que no tienen petróleo crudo, sino que tienen que importarlo y tienen refinerías? Bueno, pues ha bajado principalmente porque en las últimas semanas y meses hemos tenido un precio del barril que ha descendido comparado con los valores que se tenían en el mes de abril y mayo, y esto ha dado a pie a que se tenga un precio de gasolinas en otros países mucho más baratos comparados con México. Oye, y bueno, a ver, entonces me estás mencionando esto y me surge la duda, ¿por qué los costos de los impuestos de la gasolina en México son tan elevados? ¿Por qué? Porque hemos visto que estos impuestos del IEPS
significan una gran cantidad de ingresos al país. Más o menos este año se esperan que los ingresos por concepto de gasolina y diésel de jet estén por arriba de los 400,000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que si no tuvieran y que estuvieran dando estímulos al consumidor, no se tendría esta recaudación, el déficit presupuestal pudiera ser un mayor de lo que se podía observar en este 2025 y esto sería deuda. Es por eso que estamos observando que mantener 24 pesos por litro al consumidor de la gasolina, quien beneficia es a la nación porque se mantiene la tasa de impositiva del impuesto, se tiene el IVA y quien está perdiendo hoy en día es Pemex, derivado que cuando yo reviso lo que llamamos nosotros los precios en las terminales y almacenamiento y reparto, que es donde se almacena y se distribuye la gasolina a lo largo y ancho del país, está perdiendo entre 1 y unos 50 pesos hoy Pemex ante derivado para poder mantener esos 24 pesos. Uf, oye, entonces, a ver, déjame ver si entiendo. El gobierno entonces de Claudia Sheinbaum, ahora que estamos en este sexenio, está priorizando la recaudación a través de lo que pues le llega del impuesto del IEPS a pues apoyar o por lo menos mantener a línea en términos reales que no aumente el costo de la gasolina. Cuéntame un poquito más de esto, por favor. Por ejemplo, vamos a suponer, dejamos los impuestos y el IEPS, lo vamos a cerrar en 10 pesos. Eso se mantiene en constante y quiere decir que tú deberías estar pagando solo 14 pesos si elimináramos los impuestos. Cuando ves los 14 pesos, el costo de la refinación y todo lo demás debería estar costando junto con la logística entre 12.50 entre 13 y 13.50 y 50 centavos te quedan más o menos libres para la estación de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la nación no pierde dinero y está ganando gran cantidad por la recaudación de impuestos del IEPS y el IVA. Quienes están absorbiendo los costos en este momento es Pemex, derivado de que lo que refina y lo que importa en las terminales de almacenamiento y reparto tiene que dar lo más barato para compensar la falta de estímulos que se tienen por parte de los impuestos. Y esto le está pegando a Pemex y lo hemos visto en el último trimestre, la reducción de los ingresos que se tienen por las ventas de gasolina. Entonces, para resumir, si lo dividimos en 3 grandes rubros, quienes están ganando hoy en día es la nación, quien está perdiendo hoy en día es parte de Pemex porque tiene que mantener ese precio de la gasolina por debajo de 24 y eso le conlleva a asumir ciertos costos de logística, transporte, almacenamiento, que en un dado caso para poder mantener este precio. Complejo esto que comentas tomando en cuenta que pues la situación financiera de Pemex, la que estamos viendo ahorita, ya desde hace mucho tiempo ha tenido este mote de que es la empresa petrolera estatal más endeudada del mundo y luego pues con estos pues intentos de apoyo de financiamiento que está haciendo el gobierno, pero pues de todos modos sigue teniendo una situación financiera bastante ajustada, ¿no? Sí, y creo que aquí una de las circunstancias que tenemos de considerar por parte de Pemex es que casi el 41% de los ingresos depende de la venta de gasolina y diésel. El resto depende de las exportaciones de combustible y petróleo crudo, que ya sabemos en los últimos meses pues, ha disminuido. Y creo que hay un dato muy importante que me gustaría enfatizar y que sería muy importante es que deben de cuidar mucho a la presidenta de la República Mexicana porque en días pasados comentó que la refinería Olmeca estaba produciendo más de 300,000 barriles de petrolíferos. Eso no es cierto, derivado que los últimos datos de Pemex solo están produciendo 190,000 barriles. Todavía vamos a seguir importando gasolina y diésel por lo que resta del año 2026 y 2027. Y creo que aquí lo más importante es que si se quiere mantener este precio de 24 pesos, debe de revisarse la fórmula porque realmente no se está trasladando el ahorro, sobre todo, del costo del precio del barril al consumidor final, como países como Estados Unidos, China, el propio Japón y otros países que tienen un alto consumo, sí lo están trasladando. Claro. Y entonces, ¿esta es una situación que está impactando directo a los bolsillos o cómo ves el impacto que tiene este costo tan elevado a diferencia de otros países como son Estados Unidos, China? ¿Cómo lo presiente o lo siente el cliente final, el Yo creo que usuario final más bien? sí, lo que nos pega directamente es la inflación, porque este insumo no baja, sino que se mantiene. Entonces, la inflación, como sabemos, en la parte subyacente también mueve y mucho, sobre todo los energéticos.
Al consumidor no tiene un ahorro sustancial que si pudiera tener un ahorro de cuando menos 50 o hasta un peso, si trasladaran los costos del precio del barril, imagínate cada individuo que tiene que llenar su tanque que le cuesta 1,000 pesos ahorita, y si se ahorrara un peso, estamos hablando que pudiera tener entre 400 a 600 pesos libres en el dado caso que pudiera haber una reducción. Pero el inconveniente es que ya vimos que la cantidad de dinero que entra por el concepto de los impuestos especiales a la gasolina y diésel, pues ayuda mucho a reducir al gobierno en cuanto a los ingresos que se necesitan para el gasto, que ya sabemos que es un déficit muy alto, y esto creo que debemos de dejarlo muy en claro, que este dinero que entra por parte de los impuestos no están etiquetados y se van directamente al gasto corriente, cuando deberían de etiquetarse para mejorar la infraestructura carretera, ahora que los transportistas dicen que necesitan un problema de seguridad de las carreteras. No está en la parte ambiental para reducir el uso de los combustibles fósiles, y estos dineros deberían ser utilizados para estos dos grandes rubros. Este es un detalle bien interesante del que hablas, es decir, este dinero no va a un objetivo en específico, no se recauda y dice, ok, va para infraestructura, va para el tema ambiental, va para incluso mejorar, no sé, impulsar la inversión en proyectos de energía, sino que va para gasto corriente y no sabemos exactamente en dónde queda. Sí, y esto debemos de entenderlo en el siguiente contexto. En días recientes yo creo que el precio de la gasolina, por ejemplo, en Estados Unidos se mantuvo el mismo valor comparado con el año pasado en la Acción de Gracias, que es un punto y valor económico, sobre todo para monitorear la inflación de Estados Unidos, se mantuvo. Vimos que Rusia bajó también el precio de la gasolina en las últimas semanas, China ha bajado. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que datos de la Agencia Internacional de Energía, donde decían que en el año 2030 el uso de combustibles fósiles, principalmente el petróleo crudo y sus derivados, donde está la gasolina, su máximo pico va a estar en el 2030, pues acaban de informar que esto ya no va a pasar, sino hasta el año 2050. Y vemos que en Estados Unidos hoy en día sus políticas públicas están destinadas al uso de los combustibles fósiles, pero el truco de los combustibles fósiles está de la siguiente forma. Nosotros le importamos gasolina a Estados Unidos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues esas ventas están ayudando a apalancar a Estados Unidos para poder tener energías infinitas que están viendo en la parte nuclear y sobre todo en la fusión nuclear a finales de este siglo, para poder tener una energía eléctrica infinita. Y eso creo que en México no lo estamos viendo, y eso de destinar hasta 1.8 millones de barriles diarios, que es lo que se quiere pretender llegar, y la producción de petróleo está por debajo de 1.6, pues creo que estamos fuera del contexto, sobre todo en las cuestiones geopolíticas y económicas del mundo, a aras que ya sabemos que los combustibles fósiles no se van a dejar de usar en el mundo hasta después del año 2080. Desde tu perspectiva como experto en materia energética, ¿qué es entonces en lo que se debería de estar enfocando el gobierno mexicano en materia energética, tomando en cuenta ya este panorama internacional que nos dices que países como Estados Unidos ya se están enfocando en la energía nuclear y ver cómo se apalancan para pues tener energía, esta energía que está pidiendo cada vez más el planeta? ¿Cómo lo ves? Bueno, sobre todo entender que México, la transición energética no tiene un plan de largo plazo. Existen planes 2035 y todo, pero no hay un plan real. Entonces, en México no hemos entendido la transición energética, que dependemos del dinero para hacer las inversiones. A Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se le dio más o menos 1 billón de pesos este próximo 2026, y los programas sociales es casi la misma cantidad, casi llega a 1 billón. Entonces, recordemos que algunos programas sociales, no digo que no están mal, pero no tienen un retorno de inversión y no están ligados al Producto Interno Bruto. En cambio, la parte energética de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, sí. Entonces, si queremos nosotros tener centros de datos, computadoras que están haciendo sus investigaciones, hacer cambios para tener carros eléctricos, tener la electricidad suficiente para poder atraer inversiones con la revisión del Tratado de Libre Comercio, yo creo que a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad se les tendría que estar dando un presupuesto al año 2030 de casi de 2 billones de pesos, al doble de lo que se le va a dar en el 2026. La pregunta aquí que surge es, si hoy vamos a gastar más de 10 billones de pesos el próximo año, vamos a tener ingresos de 8.7 billones más o menos, y ese es un déficit negativo de 1.3, que es deuda. Para el año 2030 tendríamos que estar gastando casi 15 billones de pesos y un ingreso de 13.5 billones. Pregunta,
¿de dónde van a salir entre 4 y 5 billones de pesos adicionales? Si tú quieres que Pemex haga todo, tienes que destinar dinero a programas sociales y los ingresos cada día están siendo menores ante el tope que se tiene, sobre todo de inversiones extranjeras directas nuevas. ¿De dónde va a salir ese dinero para cubrir todo el sector energético, la parte social y todo lo que tenemos al año 2030 si cada año tras año estamos gastando más? Sí, y mucho de este dinero que digo, yo no estoy en contra de los programas de desarrollo social, pero se están enfocando en los programas de desarrollo social y no en inversión en infraestructura que parece urgente, ¿no? Sí, y es muy urgente en el sector de, sobre todo, de los combustibles, sobre todo de la gasolina. Hoy lo comentaba la presidenta de la República, sobre todo en la península de Yucatán, sobre hacer centros de almacenamiento. ¿Por qué? Porque uno de los problemas principales es la logística para que lleguen estos productos. Hemos de recordar que en la parte de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, la parte sur de Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todo se mueve por ruedas porque no hay ductos. Acuérdense de los ductos de centro occidental del Pacífico, de esta California, pues la mayoría se tiene que mover por ruedas. Urge centros de almacenamientos. Y un dato muy importante que hay que considerar, hoy lo ilícito, hemos de recordar que lo ilícito que se tenía de venta de combustibles se está convirtiendo en la parte lícita. Entonces Pemex va a tener un gran inconveniente para poder cubrir esta demanda nueva que se está eliminando de la parte lícita, y es cuando se necesita Pemex de compañías privadas que trabajen con ellos o que se den una mayor cantidad de permisos para poder tener centros de almacenamiento satelitales. Hay una gran falta de infraestructura y la realidad ya está. Los combustibles fósiles no los vamos a dejar de usar en México más allá del siglo, hasta el siglo XXII vamos a seguir utilizando nosotros los combustibles fósiles. Perfecto. Finalmente, Ramsés, ¿qué es lo que ves en torno a los costos de la gasolina para el siguiente año? Sabemos que llega enero y el aumento de muchos servicios, pero también productos que utilizan los mexicanos para su día a día aumenta. ¿Tú qué es lo que estás viendo ya a un mes de que inicie el próximo año en el corto plazo? Ok, si la gasolina mantienen cuando menos otros 6 meses en el 2026, Pemex va a seguir perdiendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el IEPS se ajusta cada año en función de la inflación observada. Si hoy paga 6.44, multiplícalo por 1.03 o 1.04, que es la inflación observada. Y eso es lo que va a aumentar en centavos el impuesto. Entonces, si se mantiene a 24, entonces el problema que vamos a tener nosotros es mantener esa cantidad de dinero, sobre todo de los ingresos de la nación, por más de 400,000 millones de pesos. La pregunta aquí es, ¿está México capacitado para poder cambiar la fórmula y ayudar al consumidor en el 2026, o seguiremos con la misma fórmula que utilizamos este 2025, en donde la nación tenía una mayor recaudación a aras de que no se le trasladaba la reducción del precio del barril al consumidor final? Es una de las incógnitas, y entenderlo que si se mantiene el precio de 24 pesos, seguirá México siendo uno de los países que tenga más cara la gasolina comparado con los países de mayor consumo que se tienen a nivel mundial. Perfecto. Finalmente me llamó esta atención. Dices que si no se cambia la fórmula, ¿cómo tendría que ser desde tu perspectiva entonces esta fórmula que saca el costo de la gasolina en el país? Anteriormente, la fórmula que se utilizaba hasta el precio de 24, se mantenía una fórmula en donde se observaban los precios del mercado nacional, internacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacía un ajuste. Cuando el precio del barril subía, aplicaban un estímulo al consumidor, y cuando bajaba, bueno, pues tenían que subir el precio el pago de los impuestos. Hoy, cuando vamos a mantener un precio del barril muy por debajo de lo que hemos observado en los últimos años, es necesario ajustar la fórmula en donde pueda haber una variación directa en el costo del precio del barril. Y esto debe ser trasladado porque tenemos que ayudar a la empresa del Estado, porque si no le ayudamos, va a ser un gran problema, sobre todo que va a tener que absorber costos que no debería estar absorbiendo la empresa.
Perfecto. Ramsés Pech, uno de los especialistas en materia de energía más importantes y destacados aquí en el país, que siempre hablas con datos en la mano. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en Daily Energy y ojalá te tengamos más seguido por acá porque de verdad la forma en cómo explicas con datos y pues con todo este contexto que tú ya tienes ayuda mucho a pues aquí en este espacio a entender qué es lo que está pasando en materia energética. Gracias por la confianza y espero que la información que platicamos y charlamos sirva para el público. Así es, muchísimas gracias.